Pues gracias a Dios que tengo la oportunidad nuevamente de estar aquí frente a todos ustedes y sobre todo con el deseo de compartir lo que el Señor quiere en nuestras vidas, ¿no? Sobre todo el Señor que puso en mi corazón esta semana meditar sobre el libro de Gálatas, y es algo que me es de mucha bendición porque, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no quiero dejar de repetirlo. El Señor nos muestra en cada ocasión cosas diferentes y perspectivas diferentes, y siempre hay algo que Él quiere que nosotros revisemos, ¿no? Y en este caso en particular, hablando del libro, la carta a los Gálatas, nos damos cuenta pues que era una situación muy particular que estaban ellos viviendo y que de alguna manera nos da información sobre la vida de Pablo, pero también nos da información muy valiosa, sobre todo porque vemos en esta carta cómo desde el principio hubo personas que querían desviar las enseñanzas bíblicas, querían añadir cosas, querían quitarle cosas desde el principio. Nosotros pensamos que eso es algo como que de nuestros tiempos. No, desde el principio ha habido esos ataques de Satanás buscando desvirtuar las enseñanzas cristianas y también pues confundir a la gente, ¿no? Recordemos que Pablo fundaba iglesias, estaba un tiempo discipulándolos y luego se iba, y por medio de cartas, por medio de a veces parte de su equipo misionero que él enviaba, pues iba y mandaba mensajes, verificaba cómo estaban las cosas, pero al final de cuentas dejaba ahí de responsable a alguien para que siguieran de alguna manera creciendo en el Señor, que el Señor les siguiera mostrando su verdad, pero también había personas que aprovechaban y se introducían ahí, ¿no? Y podemos darnos cuenta, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 9, ¿cómo dice esto? Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, es muy firme y muy claro Pablo en lo que les está enseñando. Pero es el inicio de las iglesias primitivas y realmente nosotros podemos dar cuenta cómo desde el principio ha habido estos ataques y estos deseos de desviar la atención, ¿no? Y por eso entonces es muy importante que revisemos todo lo que hacemos delante de Dios y que confirmemos que lo que aquí se comparte y lo que todos estemos compartiendo sea conforme a la voluntad de Dios, para que no quepa engaño y que tengamos nosotros la certeza que tenemos esta comunión personal con el Señor y que a Él le seguimos. No seguimos a hombres, no seguimos grupos, no seguimos religiones, seguimos al Señor. Hace poco una persona me preguntaba justamente acerca de mis convicciones y a mí me llama la atención porque al estarle explicando, pues yo trataba de explicarle el evangelio, esta persona exclamó, eres protestante. Y yo dije, ¿cómo? Dije, no, fui protestante, antes protestaba mucho, pero hace mucho que no, y precisamente desde que conozco al Señor, pues evidentemente que no soy protestante. Pero ¿de dónde? Ellos lo dicen pensando en algo que les han enseñado. Y esta enseñanza es que la Iglesia Católica es la iglesia original y que todos los que no son católicos salen de la Iglesia Católica. Y no es así. Sabemos que esto no es así, ¿no? Al leer las Escrituras nos estamos dando cuenta que desde el principio hubo estos intentos de promover doctrinas contrarias a lo que el Señor Jesucristo ponía en el corazón en este caso, pues de los discípulos del Señor. Sí, en algún momento un sacerdote llamado Martín Lutero, él siendo honesto delante del Señor y leyendo las Escrituras, se dio cuenta que había desviaciones en las enseñanzas que ellos estaban dando. Y con un corazón honesto, él quiso remediarlo ahí mismo, en su propia congregación. Y fue y habló y pues terminaron expulsándolo, ¿no? Porque no había el deseo realmente de conocer la verdad. Había el deseo de controlar, de manipular, etcétera, ¿no? Entonces, él se sale
y entonces lo llaman, él es un protestante, porque se sale, según esto, o no lo sé, protestando de la Iglesia Católica, ¿no? Ese es un tema que atribuye nada más pues a él mismo, ¿no? Y a las personas que de alguna manera pues han seguido y han conocido al Señor por medio de él. Y esto es perfectamente válido para ellos, pero no es el caso de nosotros. Y no es el caso de los verdaderos creyentes. Nosotros tenemos un discipulado que viene de la palabra de Dios. Y nuestra congregación, y Héctor, y también quien lo discipuló a él, siempre el énfasis fue la palabra de Dios, para que nosotros verifiquemos que lo que estamos aprendiendo y aplicando en nuestras Biblias, en nuestras vidas, viene precisamente de las Sagradas Escrituras. Y aquí observamos cómo Pablo, desde siglos atrás, ya había advertido de estas desviaciones. Y es curioso cómo lo menciona en esta carta, ¿no? Pablo dice en el versículo 11 de Gálatas 1, del 1 al 17, dice así la palabra de Dios. Y nos narra ahí justamente cómo después de varios años de compartir el evangelio, conoció a los otros apóstoles y ellos vivieron 3 años con el Señor él vivió directamente 3 años con el Señor recibiendo sus enseñanzas, validaron por las enseñanzas entonces de Pablo, que realmente provenían de Jesucristo, y acordaron seguir trabajando el mensaje del Señor a los gentiles, como el Señor los había instruido, y Pedro y los demás a los judíos. Es decir, la revelación que había recibido Pablo era de ir con los gentiles, de todos aquellos que no eran israelitas, que no eran del pueblo de Israel, y ese era el ministerio que el Señor le había encargado a él. Y por otro lado, a Pedro le había encargado precisamente el ministerio del pueblo de Israel. Entonces, se dieron cuenta pues que realmente las enseñanzas eran los mismas. ¿Y qué es lo que esto nos dice? Bueno, lo que nosotros podemos observar en esto es que el Señor discipula independientemente. O sea, vemos cómo los discípulos que habían seguido al Señor, que habían vivido con Él, que habían compartido con Él muchas cosas a los cuales el Señor pues los había estado de alguna manera discipulando personalmente, que habían visto grandes milagros. Bueno, ellos tenían la enseñanza directamente del Señor, pero Pablo también la tenía de una manera extraordinaria. No habían tenido comunicación entre ellos durante 3 años. Pablo dice ahí en el libro de Gálatas que él se fue a Arabia y que luego regresó a Damasco también, y que no había tenido contacto con Pedro ni con ninguno de los que tenían alguna reputación dentro del pueblo por haber acompañado en el ministerio terrenal al Señor precisamente en todas las obras que él hizo, ¿no? Pero podemos ver entonces cómo el Señor disipula de la misma manera y de manera directa, de tal forma pues que no podemos decir que la fuente puede ser una persona, la fuente puede ser un solo grupo de personas. La fuente es el Señor Jesucristo, y esto lo podemos revisar nosotros en su palabra, ¿eh? Dice en el versículo 11 del capítulo 2, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, que es lo que estábamos comentando, ¿no? De manera directa, él fue discipulado por el Señor. Dice, sino de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo cómo Pablo fue discipulado directamente por el Señor. Y cuando finalmente tiene un encuentro con los apóstoles, con Pedro y con los demás,
pues ellos se dieron cuenta que la doctrina que estaba enseñando era pues una doctrina correcta, ¿no? Y para dejar dudas de qué es lo correcto y cómo no debemos, de qué no debemos apartarnos y cómo nosotros podemos estar seguros que estamos haciendo la voluntad del Señor. Claro, Pedro, después de hacer toda esta gran introducción y después de explicar que el Señor discipula de manera individual y no mediante un grupo, no mediante algún método en particular, él declara en Gálatas 2:20, y ese va a ser el tema de la predicación, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fíjense cómo en medio de este alegato, de esta discusión, de esta presentación que le estaba haciendo, yo tengo algo muy claro, decía Pablo, yo tengo algo muy claro, que es lo que rige mi vida. Y es lo que el Señor nos invita a que meditemos nosotros también. Yo tengo muy claro que con Cristo estoy juntamente crucificado, eso lo tengo claro. Y también tengo claro que ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y también tengo claro que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces creo que hay mucha claridad en el texto y nosotros vamos a meditar el día de hoy qué enseñanzas tiene el Señor para nosotros recordándonos esto, porque Él en este resumen dice que hay una decisión clara y definida de recibir el perdón por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, junto con la determinación de permanecer nosotros ahí con Él. No se trata de una decisión a la ligera, sino es una convicción que nosotros debemos de tener, que nos hemos entregado a Él para que guíe nuestra vida, no solo para que nos salvara, sino también que nos identifiquemos con su sacrificio y que sea el Señor de nuestra vida. Por eso el título de la predicación el día de hoy es Crucificado con Cristo. Así le intitulé al mensaje, Crucificado con Cristo. Y vamos a ver, al estudiar este pasaje, vamos a encontrar en este versículo, que va a ser el único que vamos a tomar como base, que en este pasaje hay 5 verdades fundamentales del cristiano y del cristianismo, que nos ayudarán entonces a revisar nuestras vidas y, espero el Señor, a reafirmar nuestras convicciones, recordando día a día sus enseñanzas y el compromiso que significa hacer de Cristo nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces vamos a ver, crucificados con Cristo. En primer lugar, vamos a ver que estar crucificado con Cristo significa que ya no vivo yo. Y meditemos sobre esta frase que es muy profunda, ya no vivo yo. Sobre todo en una sociedad en la que vivimos, en la que el yo es primero que nada, ¿no? Primero yo, después yo, y al último, yo. Eso es lo que enseña el mundo, es lo que enseña la sociedad. Tú ve por ti, ahí los demás a ver cómo le hacen, tú ve por ti. Y bueno, realmente esta es una cultura pues avasallante en nuestros días, ¿no? La gente está viendo por sí mismos y no le importa los demás, y no importa sobre quién tengan que pasar, y no importa a quién tengan que humillar, a quién tengan que robar, no importa, la gente está viviendo en el yo, están buscando su autosatisfacción, están buscando su propio desarrollo, su riqueza, todo lo que para ellos considera pues el éxito, ¿no? Entonces es importante que nosotros meditemos que como cristianos ya no vivimos, y entonces lo pone muy clarito en estas 4 o 5 palabras Pablo, ya no vivo yo. Y cada uno de nosotros debemos de meditar si es nuestro caso. Ya no vivo yo. Ser crucificado con Cristo obviamente no significa morir físicamente, sino morir al viejo yo.
morir a la naturaleza pecaminosa, al orgullo y a todos los deseos contrarios a la voluntad de Dios. Esa es la muerte del cristiano en la cruz. Identificarnos con la cruz de Cristo y ser conscientes de lo que fuimos antes de recibir al Señor y de lo que el Señor ha obrado en nuestras vidas. Nosotros nos encontramos simbólicamente clavados con Él en la cruz. Obviamente no es una declaración física que Pablo hace, con Cristo estoy juntamente crucificado, no es físico. Es simbólicamente y desde el punto de vista espiritual que lo declara. Y esto nos ayudará a recordar pues que estamos muertos a nuestros propios deseos. Y así debemos hacerlo. Y esto se encuentra en nuestra carne, nuestros deseos ahí, colgados junto con el Señor Jesucristo. Que eso venga a nuestra mente cuando nosotros pensemos en el Señor en la cruz. Con Cristo, ahí están mis deseos, ahí está mi carne. Ahí estoy, el anterior yo que era antes, ahí está colgado. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Obviamente la palabra de Dios cuando menciona la palabra hombre habla de la humanidad. Es un genérico, ¿no? Entonces, que nuestro viejo hombre sea crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. De tal manera que ser conscientes de esto nos va a ayudar a recordar la importancia de considerarnos muertos a nuestros delitos y pecados. Cristo no solo murió por nosotros, murió también por nosotros. Nuestra vieja vida fue clavada en esa cruz. Y si realmente vivimos esta verdad espiritual, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones estarán muy alejadas de cosas como el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, la autocomplacencia, actitudes que nunca viviremos conscientemente si nos consideramos muertos junto con el Señor en la cruz. Entonces, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, se refiere a una identificación espiritual con la muerte del Señor en la cruz. No significa, decíamos, que Él murió físicamente, sino que por la fe Él se considera muerto a su vieja naturaleza pecaminosa y es lo que debemos de hacer nosotros. Al creer en Cristo como creyentes, participamos en su muerte y resurrección. Jesús murió por nosotros en sustitución de nosotros y nosotros morimos con Él, identificándonos con ese sacrificio que Él hizo. Ya no vivo yo. La única forma en que podíamos ser salvados es por la muerte de un inocente, de Jesús. A Él le costó todo. Dejar su relación con Dios Padre, dejar su trono de autoridad en el cielo, sufrir las más grandes injusticias, tormentos, burlas, entregar su vida y ser separado de Dios Padre. Todas son cosas terribles de entregar, pero a nosotros solo nos cuesta creer en su sacrificio y entregarle nuestra vida. Y eso es suficiente para que su entrega también sea la nuestra. Pero recordemos, los deseos de la carne, los intereses fuera de la voluntad de Dios, los malos pensamientos y sentimientos, la autodeterminación, el egoísmo y un largo etcétera, están crucificados junto con Cristo. Fue el pago por nuestra salvación y mientras vivamos en este mundo, debemos ser conscientes de ello y recordarlo día a día y no permitir que en algún momento esto se nos olvide. Declaremos como Pablo que nosotros estamos muertos y crucificados junto con el Señor. En segundo lugar, vamos a ver, estar crucificado con Cristo significa que Cristo vive en mí. O sea, por un lado, morimos a nosotros, pero por otro lado, Cristo viene a vivir en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo está expresando aquí, tras su conversión, que su vida antigua ya terminó y que ahora Cristo mismo es el que mora en él por medio del Espíritu Santo. Es una realidad espiritual en cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros lo sabemos, cómo el Señor habita en nuestros corazones y cómo somos templo del Espíritu Santo, como nos dice la palabra de Dios. De tal manera que ahora Él vive en nosotros y quiere reinar en nosotros.
quiere ser el conductor de nuestra vida, como si fuéramos nosotros manejando y le cediéramos el volante a Él para que Él sea el que pilotee nuestra vida y nos lleve por donde Él considera que nos debe llevar y nosotros mansamente seguir la voluntad del Señor. Cristo vive en mí significa que Jesucristo habita en el creyente y esto es una realidad. Y el Espíritu Santo habitando en nosotros nos transforma en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras acciones, en el día a día nos está transformando el Señor. Él está vivo dentro de nosotros y lo podemos vivir. Y una de las maneras en que nos podemos sorprender si nos tomamos ese tiempo es recordar de dónde fuimos tomados, recordar cómo éramos antes y todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que decíamos, yo soy incapaz de haber hecho eso, yo soy incapaz de portarme de esta manera, yo soy incapaz de profesar este amor por estas personas. Eso lo ha producido el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Romanos 8, 9 y 10 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y esto nos indica que Cristo no solo murió por nosotros, sino que vive dentro de nosotros para transformar nuestras vidas y llevarnos de victoria en victoria a ser cada día más como Él. Esto nos da una nueva identidad. O sea, ya no soy mi pasado, ya no soy mis errores, ya no soy mis debilidades. A mí me llama mucho la atención. Ahorita me invitaron a dar clases ahí en la maestría de psicopedagogía y hay 2 personas que ya tienen hasta un postdoctorado, ¿no? Y bueno, suelen recordarlo con frecuencia, ¿no? Esta es mi tercera maestría y yo ya suelen recordarlo, ¿no? Y recordaba yo también cómo, pues en la cultura mexicana y latina en general y tal vez en otras culturas, solemos ser un poquito presuntuosos, sobre todo con lo que tenemos o con lo que hemos estudiado, ¿no? O sea, ¿quién no ha entrado a la oficina de un abogado, por ejemplo? Y entonces atrás de él hay un montón de títulos y un montón de estudios y, ¿no?, reconocimientos. Cuando se graduó del kinder que le dieron una estrella, todo ponen ahí, ¿no? Los médicos también. Los médicos creo que los tienen que poner por ley, sí, de que realmente están capacitados, ¿no? Pero también, ¿no? A veces hay gente que entrega una tarjeta y ahí en esa tarjeta pues ponen, ¿no?, todo su pedigrí, ¿no? Salí de la primaria doña Juanita y luego de la secundaria, todo, ¿no? Y estudié y tal y tal y tal. Una vez en la Ciudad de México yo tuvimos una reunión con una persona que dirigía varios organismos y era un empresario importante, él ya falleció. Y es la primera y yo creo que la única vez que me sucedió algo muy curioso, o sea, cuando todos entregamos nuestras tarjetitas y, no, pues yo soy fulanito, él nos entregó literal un sobrecito en el que venían como 6 o 7 tarjetas y presidente de tal y presidente de tal y tal y tal y tal. Y yo dije, oye, se tomó la molestia de ponerlos en un paquetito y de todo. Y eso es una presunción, o sea, entonces todos esos estudios, todo ese pedigrí que traemos, que somos hijos de no sé qué, de la alta, media, baja sociedad, no sé, de lo que seamos, todo eso ya quedó atrás. Todo eso no tiene ningún valor para el Señor, no tiene y no debería de tenerlo para nosotros. Lo más importante que nosotros tenemos es al Señor Jesucristo y esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es que somos cristianos, esa es nuestra identidad. No de que estudiamos, no estudiamos, soy negociante, soy lo que sea. Somos cristianos, esa es nuestra identidad. Y si la gente nos conoce por esa identidad más que por otras cosas, quiere decir que estamos siendo efectivos en dejar que el Señor que vive en nosotros se manifieste. De otra manera, tenemos que meditar si no estaremos nosotros promoviéndonos a nosotros mismos como el señor de las tarjetitas, ¿no? Que decir, pues yo soy esto y esto y esto. No, eso no tiene ningún valor. Lo único valioso que tenemos es nuestra relación con el Señor. Y gracias a Dios que en esa todos somos iguales.
No importa si uno es pequeño, no importa si uno tiene muchos años, no importa si uno lo acaba de recibir, si uno aprendió mucho de la palabra de Dios, no importa. Todos somos iguales y del mismo valor porque el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Y ese es el valor que tiene nuestra vida espiritual y a la cual le debemos dar y debemos de respetar. Y el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso ahorita, antes de compartir los salmos, yo los invitaba a que compartan lo que el Señor les está mostrando. Porque si están leyendo, una vez Héctor decía, no tienen algo que comentar, quiere decir que no están leyendo. Porque si realmente estamos leyendo, el Señor nos habla a cada uno de nosotros, si buscamos su voluntad. Por poquito que sea, nunca consideremos poco lo que el Señor nos da o nos muestra en su palabra. Nunca lo consideremos poco. Aunque nosotros digamos, no, es que ellos comparten mucho. No. El Señor nos da lo que necesitamos a cada quien y tiene el mismo valor. Y gracias a Dios que lo podemos hacer. Y ese es el propósito de los salmos, que aprendamos unos de otros, no porque, el que pasa al frente es el que lo sabe. No, por supuesto que no. El Señor trabaja en nuestras vidas. Estamos poniendo como ejemplo cómo el Señor ha trabajado con Pablo en lo individual y con Pedro y con cada uno de los discípulos. Y así ha hecho con grandes pastores, grandes siervos en lo individual. Entonces el Señor quiere trabajar en nuestras vidas en lo individual. Lo importante es que reconozcamos que Él vive ahí y que permitamos que Él sea el que controle el rumbo de nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces somos renovados en el Señor. Antes buscábamos agradar a los demás, antes buscábamos caerle bien a todo mundo, antes buscábamos impresionar a los demás. Ahora lo que buscamos es reflejar el carácter de Cristo. Y al único que debemos buscar agradar es al Señor Jesucristo. El Señor entonces permite cambios profundos en nuestra vida cuando nosotros lo dejamos que Él realmente trabaje. Pero cuando son nuestros sentimientos, cuando son nuestros miedos, cuando es la carne la que nos está controlando, debemos de recordar, bueno, si esto ya está crucificado allá, el Señor ya pagó para que esto no me esté agobiando. Él me da la victoria. Dejémoslos de lado y enfoquémonos a las bendiciones que el Señor nos da y a lo que ahora Él quiere producir en nuestras vidas. No permitamos ser derrotados por miedos, frustraciones, cosas que son difíciles. No lo estoy minimizando, no quiero decir de que no me pasen a mí o que no nos puedan pasar. Son cosas que nos suceden, pero que son parte de la carne y que debemos de recordar. Esas tienen que estar allá, crucificadas junto con el Señor. El Señor entonces significa que yo no soy el dueño de mi vida. El hecho de que Él viva aquí quiere decir que ya no tengo yo la carta de mi vida como si yo fuera el dueño. No, el dueño es Él. Nosotros nos hemos entregado a Él. Es un costo muy, muy bajo realmente por todas las bendiciones que Él nos da. De tal manera, pues, que recordemos nosotros que sin el Señor nada podremos hacer. Tenemos que cultivar nuestra relación con Él. Es un gran privilegio. Es un gran privilegio el poder nosotros disfrutar de las cosas que el Señor nos da, disfrutar de su compañerismo, como nos decía Patti, ¿no? A veces decimos, ya quiero que llegue la temporada de calor porque me encanta. Y luego decimos, ya quiero que se acabe la temporada de calor porque ya no, que ya venga el otoño y que las hojitas de los árboles, ¿no? Como dice la canción esa del preescolar, ¿no? Y luego decimos, ya quiero que llegue Navidad. Y luego, qué frío ya, que llegue la primavera. Finalmente, gracias a Dios que nos da esa diversidad y que podemos disfrutar cada una de las cosas que Él nos da. Juan 15:5, el Señor nos recuerda, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vivir con Cristo es depender de Él cada día, como el sarmiento depende de la vid. De tal manera que la presencia de Cristo en nuestra vida es lo que nos da fuerza, es lo que nos da consuelo, es lo que nos da el poder para poder vencer el pecado. Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias a Dios
que tenemos ese privilegio de que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y que nosotros realmente podamos tener estas victorias entregando nuestra vida al Señor. Y vamos a ver en tercer lugar que estar crucificado con Cristo significa que vivo por fe. Vivo por fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, vemos en tercer lugar que Pablo nos está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, la importancia de vivir por fe. Y cuando dice lo que vivo en la carne, no se refiere a todo esto que estábamos hablando de la cuestión pecaminosa, no, se refiere a que nosotros tenemos un cuerpo físico. Y mientras estemos en este mundo, vamos a tener ese cuerpo físico. Y en ese cuerpo físico debemos vivir por fe. Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De tal manera que nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe con el Señor. Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El Señor quiere que nosotros vivamos por fe permanentemente. Y vivir por fe es vivir confiados plenamente en el Señor, confiando en lo que Él nos muestra en su palabra y confiando que Él nos va a llevar siempre a mejor término. Siempre, siempre. A cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, hay que poner en las manos del Señor, hay que entregarnos a Él y ver primero si es su voluntad. Debemos confiar plenamente en el Señor. Eso significa vivir por fe. No solo saber que Dios existe, declarar que Dios existe, sino confiar de manera activa en lo que Él nos dice en su palabra y poner en práctica los principios bíblicos que tenemos en abundancia. Entre otras palabras, significa que mis decisiones, mi esperanza, lo que yo creo importante, la manera en que actúo, la forma en que reacciono a diferentes cosas, es lo que Dios me guíe. Y no tiene que ver nada con lo que yo vea, con lo que siente o con lo que entiendo. Tiene que ver con los principios bíblicos que el Señor nos muestra. Es como un piloto de avión. O sea, los pilotos de avión, es curioso que en cualquier clima o a cualquier hora ellos pueden dirigir el avión, aunque no estén viendo. ¿Por qué? Porque se guían por los instrumentos. Entonces esos instrumentos les dicen si el avión va de lado, si va hacia el otro lado, si es suficiente la inclinación que tiene para aterrizar. Todo les está indicando dónde está la pista. Todo se los indica a los instrumentos. De tal manera que si nosotros aplicamos los principios bíblicos a nuestra vida, es como vivir por instrumentos. Aún cosas que no vemos, aún cosas que nosotros no hemos sentido, vamos a poder aplicarlas con toda certeza, porque el instrumento de Dios, que es la palabra de Dios, nos está dictando que es por ahí. Tengamos esa confianza y veremos que el Señor día con día nos irá fortaleciendo también nuestra fe. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Obviamente hay camino que al hombre le parece derecho, ¿verdad? Nosotros pensamos que es por aquí y el Señor dice, no, es por acá. Él enderezará las veredas por donde realmente debemos ir. De tal manera, pues, que debemos de confiar plenamente en las promesas del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Ahorita que decíamos el ejemplo de los pilotos de aviones, ¿no? Por fe andamos, no andamos por vista, andamos por fe, nos dice 2 Corintios 5, 7. Y claro, vemos muchos ejemplos en la Biblia, de creyentes que se entregaron al Señor, que confiaron en sus promesas y que el Señor les dio la victoria sobre todas las cosas, ¿no? Muchas veces no entendemos por qué el Señor permite cosas en nuestra vida. A veces no entendemos por qué el Señor nos guía hacia una dirección o hacia otra. Pero no es cosa del entendimiento, debemos de andar por fe.
no nada más por el entendimiento. El Señor me guía, que por ahí es por fe. El Señor está permitiendo esta enfermedad en mi vida, debemos de caminar por fe. Hay un propósito. No hay despropósito alguno en lo que el Señor hace. Hay un propósito en las cosas que Él permite y los caminos por los que nos dice que debemos andar. Hebreos 11:8 nos dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y sin saber a dónde iba. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de hombres exitosos en la fe, no héroes de la fe como alguien les llama, exitosos en la fe porque confiaron en el Señor, en las palabras del Señor. Y nosotros estamos llamados a ser exitosos en la fe también, confiando en lo que el Señor nos muestra en su palabra. Debemos siempre estar descansando en el Señor, no importan las circunstancias. Y a mí me conmueve mucho cómo Habacuc en un momento importante de su vida, y viendo lo que iba a suceder a Israel, y viendo que la cosa venía difícil, que realmente venía una disciplina muy fuerte, él hace una declaración en Habacuc 3:17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué importante que nosotros podamos decir eso mismo también. Aunque sepamos que vienen cosas difíciles, aunque estemos afrontando situaciones difíciles, que digamos, con todo yo me alegraré en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación, independientemente de las circunstancias, independientemente de que no haya dinero, independientemente de que no haya salud. Yo me gozo en la salvación del Señor, porque lo que viene más adelante para un cristiano siempre es mejor, siempre. De tal manera que nosotros podemos descansar plenamente en las promesas del Señor y vivir por fe en la carne, como decía Pablo. Estamos viviendo aquí y aquí debemos de vivir por fe. Y el Señor nos va a dar las victorias en todo lo que hagamos. Vivir por fe entonces significa ser confiado, obedeciendo y dependiendo de Dios cada día. No guiado por las emociones, no guiado por las circunstancias, guiados por la certeza de que el Señor cumple todo lo que promete y que en su palabra de Dios tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir quieta y reposadamente, como Él dice, y seguir creciendo espiritualmente hasta el día que estemos con Él en la eternidad. Y vamos a ver en cuarto lugar que estar crucificado con Cristo significa que reconozco el amor de Dios. Y eso es algo muy importante, porque reconocer significa también aceptar, significa entender y significa responder. No se limita nada más a entender intelectualmente desde el punto de vista bíblico, sino que implica aceptar con el corazón y responder con acciones. Nosotros vemos cómo el Señor, por amor, entregó a su propio Hijo. Y estamos viendo en este pasaje de Gálatas cómo Él se entregó por nosotros, por amor. Y es importante que nosotros revisemos si estamos respondiendo realmente al amor que Él ha tenido con nosotros. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Saber quién es Dios, creer que su amor es real y personal y vivir como resultado de este amor en nuestras vidas es permanecer en amor. Nosotros debemos permanecer en amor. Dios es el Dios de amor y debemos entender que Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos. Es lo que se llama el amor respuesta. Él nos amó primero y se espera de nosotros que respondamos a ese mismo amor. Y si estamos nosotros conscientes y reconocemos ese amor, lo vamos a hacer. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Todo acto entonces de obediencia, de adoración, todo acto que nosotros hagamos para compartir el evangelio por otras personas, comienza con reconocer que Dios tomó la iniciativa. Él es el que toma la iniciativa, porque nosotros no lo buscamos primero. Él nos busca, nos perdonó y nos adoptó como hijos. Ya he compartido en alguna ocasión, creo que cuando yo era incrédulo
y una persona me empezó a hablar del Señor, me llamó la atención y hasta ahí quedó. Y me llamó la atención que esa persona me estuviera hablando de Cristo. Qué raro que esté hablando de estas cosas. Una persona que yo conocía hace mucho tiempo. Pero luego hubo otra persona que me habló del Señor. Y yo dije, caray, ¿qué pasó aquí? Y luego, y en eso estaba experimentando también algunas cosas. Tuve una reunión con una persona que viene de Ensenada y le dije, fíjate que me han estado pasando algunas cosas últimamente, me han estado hablando de Dios. Y dice, ¿del Evangelio? Sí, es de lo que quería hablar, por eso te invité al café. Y yo dije, no, y luego fuimos a Mexicali a una reunión él y yo, y luego íbamos saliendo de la reunión y pasó un carrito que dice, Dios te salvó, una bocina, el Señor te llama. Y yo dije, dije, bueno, sería una necedad no entender que el Señor me está llamando, tengo que considerar esto. O sea, realmente, digo, yo sé que no es en todos los casos, pero tan terco era yo y tan necio que a lo mejor necesité todo eso ahí que me jalaran la oreja. La verdad es que es algo que siempre me sigue llamando la atención. Él nos buscó, no le buscamos, nosotros respondemos. Y a veces no queremos y respondemos mal y no, ¿a qué me voy a comprometer y qué voy a hacer? O sea, el día que me convertí venían un montón de ideas a mi cabeza que las dejé de lado, ¿no? ¿Qué van a pensar de ti? Muchas cosas. Dije, no quiero escuchar nada de eso. Yo levanté la mano y luego pasé al frente. Esa vez Héctor pidió muchas cosas y después le dije, parecía que nos ibas a pedir, ya, ahora échense una maroma. Por primero, levanten la mano, pónganse de pie, pasen al frente. Y yo dije, ay, ya estaba preparándome yo para la maroma, también me la he hecho. Respondemos, el Señor nos llama y nos mueve. El testimonio de las personas que nos hablan, qué importante es. Todo tiene un propósito, movido por el Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Gracias a Dios que Él se interesó por nosotros de esa manera. Entender el amor de Dios es mirar la cruz y entender que ese sacrificio fue personal. Sí, fue por la humanidad en general, pero fue por ti y por mí. En lo personal, Él te está haciendo un llamado a ti. Si el día de hoy tú no conoces al Señor, no tienes esta relación personal con Él, este es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Ábrele tu corazón, Él te está buscando y Él quiere bendecirte grandemente, quiere compartirte de su amor, pero es importante que tú, si estás aquí o nos estás escuchando por internet, sepas que el Señor te busca y que es importante que tú respondas positivamente y aceptes su invitación de invitarlo a ser parte de tu vida. Que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón y le pidas que sea el Señor de tu vida. Definitivamente no hay mejor recomendación que podamos hacer quienes lo hemos hecho y le damos gracias a Dios por ello. Y no es que seamos mejores o peores, no. Todos hemos sido lo peor. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido pecadores. Lo recomendamos precisamente porque sabiéndonos pecadores y que no merecíamos nada, el Señor nos buscó y el Señor nos salvó. Por eso es nuestra convicción de compartirlo y saber que cualquier persona, por muchos delitos y pecados que tenga, puede recibir el amor del Señor si le abre su corazón, porque Dios te ama. Te ama tanto que dio a su propio Hijo para pagar por ti y para pagar por mí los pecados. De tal manera que nosotros debemos recordar siempre ese grande amor que el Señor tiene para con nosotros y cómo nos guardó durante mucho tiempo y cómo anduvimos, en mi caso personal, también en muchas circunstancias que ponían en riesgo mi vida y el Señor fue paciente y me mantuvo ahí. Y hasta que llegó el día que tuve esa oportunidad de recibirle, pero no dura para siempre. Es importante que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hoy lo recibas. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, por la misericordia, que es una manifestación del amor de Dios. La misericordia es algo que no merecemos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad.
Gracias a Dios por la fidelidad del Señor, a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de que tropezamos y de que caemos, el Señor siempre está ahí para sacarnos adelante. Y podemos ver su mano amorosa en la protección diaria que tiene para nuestra vida, en la provisión que hace de alimento y de techo, que es lo que Él nos ha proporcionado, en la paciencia que nos tiene, en la paz que nos da cuando oramos, y en que todas estas capacidades nos las da también. Yo me sorprendo a veces cómo el Señor me ayuda a reaccionar de manera correcta cuando alguien comete alguna grosería, insulta o algo, y que en otros tiempos significaría un pleito seguro. La verdad es que veo cómo el Señor me da de su paz y de su gozo y el entendimiento de reaccionar conforme Él lo haría, con amor, porque Él espera también que nosotros reaccionemos como Él. De tal manera que reconocer el amor de Dios implica también tener gratitud hacia Él. Dar gracias a Dios en todo porque vemos a Dios obrando incluso en las pruebas más difíciles. Voy a dar rápido algunas referencias bíblicas para que después las puedan tener. El tema de la gratitud, primera de Tesalonicenses 5:18. El hecho de reconocer el amor de Dios debe producir en nosotros también amor al prójimo. De esta manera podemos reflejar nosotros el amor del Señor, como lo dice primera de Juan 4:11. También cuando reconocemos el amor de Dios, somos obedientes a Él, porque sabemos que todo lo hace Él movido por amor y lo hace para bien. Romanos 8:28. Como también reconocer el amor de Dios debe producir y produce de manera natural en nosotros el deseo de adorarle, de alabarle, de que todo lo que hagamos sea para exaltarlo, para su honra y su gloria. Y este es un deseo genuino en todos los que le amamos, reconocemos su amor y le amamos, como nos dice el Salmo 103 del 1 al 5. De tal manera que reconocer el amor de Dios es abrir los ojos de nuestro corazón para ver qué Dios tan maravilloso tenemos y qué grande es su amor. No merecemos su amor, pero lo recibimos por gracia y somos transformados por ese amor. De tal manera que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios 3, versículos 17 y 19. En quinto y último lugar, vamos a ver que estar crucificado con Cristo significa que no desechamos la gracia de Dios. Dice el versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Y esta parte se me hace muy, muy interesante. Normalmente memorizamos el versículo 20, pero no desecho la gracia de Dios. Es importante, no la desechamos. Gracias a Dios que tuvimos al menos en ese momento un momento de lucidez y decir, yo no voy a desechar el llamado de Dios. Yo no voy a desechar lo que Él me está dando y yo voy a aceptar cualquier cosa que Él quiera producir en mi vida. Ese momento de lucidez que tuvimos cuando le recibimos en nuestro corazón es muy importante. No desechamos la gracia de Dios, pero la gracia de Dios, que es un favor inmerecido por parte de Él, es un favor que no merecemos, es algo que sigue ocurriendo en nuestras vidas. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no son las obras, es la gracia de Dios la que hace que nosotros podamos ser salvos y nosotros podemos desechar o no el regalo del Señor. Ahorita se nos compartía como una persona, se le dio el mensaje de salvación y esa persona tomó una decisión equivocada, desechó el regalo de salvación. De tal manera que desechar significa rechazar, invalidar, hacer un lado, menospreciar. Desechar la gracia de Dios es actuar o pensar de una manera que anule todo el valor de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros no desechamos,
Nosotros aceptamos el regalo inmerecido del Señor y no lo hemos desechado. Dice Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. De tal manera que nosotros podamos ver cómo el Señor continúa todos los días compartiéndonos de su gracia. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de que nosotros desechamos la gracia de Dios? Por ejemplo, no considerar su palabra cuando vamos a tomar una decisión. Porque la palabra de Dios está ahí para guiarnos por un camino seguro en cualquier decisión que vayamos a tomar. Y si nosotros ignoramos la palabra de Dios y tomamos decisiones que no lo consideren, estamos desechando la gracia de Dios. Si nosotros no compartimos el evangelio con otras personas, estamos desechando la gracia de Dios. Porque hemos sido llamados a llevar el evangelio a otras personas. Y no podemos nosotros menospreciarlo y decir, después le voy a compartir. También es para nosotros el llamado de hoy, es el día de salvación. Hoy es el día en que las personas se pueden y se deben salvar, pero también tenemos que ser obedientes, obrar en amor y no permitir que sea desechada la gracia de Dios. Rechazar el perdón y la misericordia del Señor sería también desechar la gracia de Dios. Qué importante es que nosotros podamos decirle a la gente y hacerle ver cómo el Señor tiene para todos un amor muy particular y tiene para todos esta posibilidad de que nosotros podamos vivir para Él, de tal forma que no desechemos ninguna de las cosas que el Señor ha hecho para nosotros en nuestra vida. Nos ha llenado de bendiciones, nos ha llenado de provisión y en agradecimiento a eso nosotros tenemos que vivir día con día para Él. Qué importante entonces que podamos aplicar estos 5 principios en nuestra vida y que recordemos, me llamó mucho la atención, como decía en un principio, cómo ante la discusión de tú por quién fuiste discipulado, de tú en quién crees, de que si este es mayor que este, de que si estos tienen mayor valor porque anduvieron con el Señor o no. Ante esa discusión, Pablo la clarifica y dice, a ver, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y de ahí deriva en esos 2 versículos toda la enseñanza bíblica. Y si nosotros recordamos eso en nuestras vidas todos los días, no importa lo que digan los demás, no importa que venga otra persona y quiera confundirnos, nosotros arraigados en la palabra de Dios, seremos victoriosos y seremos exitosos delante del Señor y podremos vivir de una manera como el Señor quiere en nuestras vidas. Pero sí es importante que recordemos, que meditemos, que siempre estemos muy conscientes de que nuestra antigua naturaleza está crucificada ahí junto con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos da la victoria sobre todas las cosas. No desechemos lo que el Señor nos ha dado y nos da cada día. Gocémonos en Él. Es importante que lo hagamos para nuestra propia tranquilidad y para nuestro propio gozo. Muy bien, que el Señor los bendiga.